Vamos a explicar cómo llenar el formulario Plan de Negocio Rural. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre la dirección que se ha compartido para que nos derive a la página web donde está el contenido y poder proceder al llenado. Este formulario consta de las cuatro partes. La primera de ellas, los datos generales, el plan de mercado, el plan de producción y el plan financiero. Para proceder al llenado tenemos que pulsar en una de las opciones. Vamos a empezar obviamente con los datos generales, pulsamos sobre ella y se va a desplegar la serie de opciones que están disponibles para rellenar. En nombre de la propuesta debemos colocar el título de nuestro proyecto productivo. En este caso vamos a hacer el ejemplo de elaboración de galletas fortificadas. En responsable de la elaboración anotamos quiénes son las personas que están elaborando esta propuesta. Posterior a ello, anotamos el número de contacto, que es el número de celular de una de las personas que está elaborando la propuesta de negocio. Posterior a ello, el correo electrónico. Tenemos que tener cuidado en rellenar esta opción de correo electrónico, que sea la correcta. Las casillas que están marcadas de color plomo significa que son listas desplegables, es decir, una serie de opciones para que nosotros elijamos la más apropiada. En tipo de plan, por ejemplo, recordemos, tenemos la opción de poder identificar si es un plan individual, si es grupal o si pertenece a una asociación. En este caso, como son dos personas, será un plan de negocios grupal. En actividad económica identificamos nuestra propuesta de negocio a cuál de estos rubros se acerca. En este caso corresponde la elaboración de galletas fortificadas a transformación de cereales. Pulsamos sobre eso y vemos que ya se ha rellenado. Con eso hemos concluido la parte de datos generales. Si queremos minimizar esta parte, pulsamos nuevamente sobre datos generales y se va a minimizar. Para pasar a la segunda parte, que es el plan de mercado, pulsamos sobre ella y tenemos las opciones que están de acuerdo a lo que contiene un plan de mercado, que recordemos son dos partes. La primera de ellas el estudio de mercado y la segunda la estrategia de mercado. Para el estudio de mercado tenemos que conocer el segmento de mercado. Acá ya viene el formulario con un ejemplo de cómo formular o elaborar el segmento de mercado. En este caso, nuestra propuesta de negocio y elaboración de galletas fortificadas puede ser para el desayuno escolar. Entonces, nuestra definición de segmento de mercado puede ser estudiantes del municipio de Ansaldo, podríamos poner como ejemplo, que consumen alimentos nutritivos. Conociendo el segmento de mercado, procedemos a ver cómo es este consumidor y qué ofertas tiene, quiénes son los competidores. Acá tenemos la tabla de los consumidores, donde definimos el tipo de consumidor, en este caso que son estudiantes, los consumidores, y el lugar de compra es el lugar donde va a hacerse la transacción o la relación económica, que en este caso va a ser el municipio de Ansaldo. ¿Cuánto paga? Es importante ver cuál es el precio, 2 bolivianos por día, por ejemplo. Esta información es muy importante para ver cómo está la capacidad de pago de las personas y cada qué tiempo compra. En este caso lo hace cada día, pero durante 200 días. Acá la información clave es que lo hace durante 200 días al año, ¿no? Porque ese es el periodo de la gestión escolar y cómo quiere el producto. Productos altamente nutritivos, porque esa es una característica que tienen que tener los productos para el desayuno escolar. Y bien, podemos anotar las diferentes opciones. En características de los competidores es ver qué competencia hay en el territorio. En este caso pulsamos el nombre de la marca, Golositas, podemos poner acá Golositas. De dónde viene el producto, si es nacional, si es extranjero, si sabemos la procedencia que es de algún país y en qué tamaño viene, ¿no? Entonces viene en una bolsa de 50 gramos, un ejemplo. ¿A qué precio se vende esta bolsita? Será, digamos, a 2 bolivianos. ¿Y cómo es el producto? El producto es atractivo para los niños, tiene dibujos, pero no tiene, por ejemplo, las propiedades nutricionales. La última parte del estudio de mercado consiste en identificar la proyección de ventas, que se hace un cálculo por año de cuánto se va a vender ese producto. En este caso son 200 días continuos que se va a vender por día, una cantidad que digamos pueden ser 3.000 estudiantes y podríamos calcular, supongamos que es 320.000 unidades del producto que se va a vender durante un año, 320.000. Nos fijamos, el número es muy importante fijarse acá, escribir bien el número. ¿A qué precio se va a vender? ¿No? En este caso podríamos colocar que se va a vender a 1 boliviano con 50 centavos. Esto es importante, identificar la cantidad
y ya nos va a dar el cálculo de cuánto va a ser el ingreso anual por la venta de estas 320.000 unidades. Si esto se va a mantener continuo durante los años, recordemos que el horizonte temporal de un plan de negocios generalmente es de 3 a 5 años. En este caso estamos adoptando un tiempo de 5 años. Llenamos todos los datos que nos solicitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá son los 320.000. También tenemos que tener cuidado en el llenado de que sea el valor correcto. A veces se puede poner, por ejemplo, un cero más, un cero menos, que va a variar rápidamente nuestros cálculos. El precio es 1.50, entonces tenemos que rellenar las 5 casillas y también si nosotros vemos que nuestro negocio va a crecer por año, podríamos colocar un valor diferente, ¿no? En este caso, incluso también el precio, si es que nosotros vemos que por año va a ir aumentando, podemos hacer las modificaciones. Acá tenemos entonces los 320.000 para el quinto año. Supongamos que se ha mantenido constante y nos permite también utilizar los valores decimales. Quiere decir que esta propuesta, en este plan de negocios, el precio es de 1.50 por bolsita y se va a vender 320.000 unidades al año y eso nos va a generar 480.000 bolivianos por año de ingreso. Posteriormente pasamos a la estrategia de mercadeo. Recordemos, la estrategia de mercadeo lo componen 4 elementos, entre ellos la distribución, que es cómo vamos a llegar al cliente, el precio, que es precisamente a qué precio vamos a vender el producto y si necesitamos hacer algunos gastos para determinar este precio, la promoción, que son los gastos relacionados con poder hacer conocer nuestro producto, podemos pagar vendedores, podemos hacer propaganda y el producto para trabajar en la calidad, en la uniformización del producto o trabajar en la imagen, en la presentación, en el logotipo, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de nuestros intereses, nosotros vamos a identificar. Supongamos que nosotros vamos a utilizar la estrategia de distribución. Para la estrategia de distribución, nosotros vamos a, por ejemplo, prever gastos de transporte. Acá es importante conocer cuánto vamos a gastar o aproximar, en este caso, estimar cuánto vamos a gastar durante un año para distribución en pasajes. Por ejemplo, vamos a ir a comprar los insumos y vamos a llevar los productos hasta las unidades educativas. Para eso vamos a gastar, por ejemplo, 500 bolivianos al año. También eh, quisiera hacer propaganda, ¿no? Entonces, propaganda y tener mi banner de mi producto. Entonces puedo colocar la estrategia de promoción, el componente de promoción. Y acá podría colocar la opción de letreros y banners, ¿no? Entonces ya estoy identificando que para promover el producto voy a hacer un letrero o hacerme hacer un banner, ¿no? Entonces voy a gastar un banner unos 200 bolivianos. Entonces ya estoy registrando acá por un lado, identificando las estrategias y por el otro estoy cuantificando cuánto voy a gastar en comercialización por año. Y vemos que al final de la tabla dice total de anual de comercialización voy a gastar 700 bolivianos por año. No es obligatorio tener todos los ítems y se tiene que ver lo más importante de acuerdo a nuestro negocio. Con eso hemos concluido el plan de comercialización, el plan de mercadeo. Voy a minimizarlo, me voy hasta la parte donde dice plan de mercadeo, pulso sobre ella y veo que se va a contraer, ¿no? Entonces me queda ahora el plan de producción. Pulso el plan de producción. ¿Y qué tenemos en el plan de producción? Tenemos que ver cómo va a ser nuestro proceso productivo y también calcular los costos de producción. Es información que nos pide para poder elaborar el documento. En este caso, en proceso productivo, voy anotando, por ejemplo, puede ser acá recepción de materia prima, una de las operaciones, recepción de materiales. ¿En qué tiempo lo hago? Lo hago en, digamos, 30 minutos. Acá es importante tomar en cuenta el tiempo. ¿Para eso qué necesito? Necesito balanza, necesito fuentes, digamos, ¿no? Balanza y necesito y fuentes. Anotamos lo que nosotros vamos a necesitar para poder elaborar nuestro producto de forma efectiva. Y saltándome pasos, puedo colocar acá el proceso de horneado. Horneado lo vamos a hacer durante 4 horas, pero
una hora tiene 60 minutos. 6 por 4, 24 serían 240 minutos. Es importante acá colocar el tiempo, ¿no? El tiempo que voy a utilizar en minutos. Eso tiene que estar claro, tiene que estar en minutos. Entonces acá ya tengo horno y aquí me va a dar para este proceso productivo estoy gastando 0,56 jornales. ¿Qué quiere decir eso? Que es un poco más de medio jornal que voy a utilizar para elaborar. Puede ampliarse esto un poco más. Posterior a ello paso a calcular el costo de producción para este proceso productivo que he identificado y por ejemplo para este proceso productivo voy a producir 220 bolsitas. 220 bolsitas y entonces comienzo a anotar de acuerdo a los diferentes criterios que tenemos en nuestra hoja de costo de producción, que es materia prima, insumos, suministros, empaque y mano de obra, ¿no? Entonces acá voy anotando, recordando siempre el detalle. Por ejemplo, la materia prima para la elaboración de las galletas, la principal será la harina. Voy a colocar harina, ¿no? Entonces ya he identificado la harina. Esto lo voy a calcular en kilogramos y para producir las 220 galletas yo voy a necesitar, por ejemplo, 6 kilos de harina. ¿A cuánto está el precio del kilogramo de harina? Estará a 5 bolivianos, ¿no? Entonces, acá yo ya tengo calculado, voy a utilizar para la harina 30 bolivianos para producir 220 unidades de las bolsitas de las galletas, ¿no? Entonces voy anotando ahí los diferentes productos, será acá manteca, será leche, etcétera, ¿no? En los insumos también será sal. En los suministros, recordemos, los suministros son servicios básicos. Si voy a utilizar electricidad, voy a utilizar gas, voy a utilizar agua, ¿no? Entonces me va calculando automáticamente. Fíjense en este caso, en el caso de la materia prima, yo he puesto la harina que me va a salir 30 bolivianos y puedo ponerle azúcar más para demostrar el ejemplo. Azúcar, azúcar, lo estamos haciendo desde el celular. Voy a utilizar en kilogramos, voy a utilizar, digamos, 3 kilogramos de azúcar, el kilogramo de azúcar, digamos, está a 7 bolivianos, ¿no? Entonces, a 7 bolivianos, y acá ya me ha calculado 30 y 35 bolivianos, y fíjense, automáticamente me va a dar el valor del total de materia prima que voy a utilizar para esa parte, 65 bolivianos. Lo propio va a pasar en los insumos, en los suministros, en el empaque y en la mano de obra. Al final voy a tener un costo total de 65 bolivianos, en este caso, ¿no? Para producir las 220, y mi costo unitario de producción ya me sale 0,30 centavos por unidad. Obviamente esto hay que completar con todo lo que falta, pero aquí ya me da un costo unitario de producción, que quiere decir lo que me va a valer cada bolsita. Posteriormente pasamos a las inversiones para ver precisamente qué equipos vamos a necesitar nosotros para hacer nuestro negocio. En este caso tenemos como primero en tipo, tenemos qué vamos a comprar, qué tipo va a ser una infraestructura, va a ser una maquinaria, va a ser un equipo de computación, un vehículo, muebles, herramientas, homenaje. En este caso, por ejemplo, supondremos que vamos a comprar un horno, ¿no? Entonces maquinaria, acá pongo el detalle de la inversión, podemos colocar horno, la cantidad que vamos a comprar, cuántos hornos vamos a comprar, ¿no? En este caso va a ser un solo horno, ¿no? Uno. ¿Y a qué precio va a estar este horno? ¿No? Digamos unos 14.000 bolivianos, ¿no? Entonces todo tiene que estar en bolivianos, también otra consideración. Y finalmente en la última parte tenemos la vida útil, que está relacionada con cuántos años prevemos que va a tener de vida nuestro horno, que generalmente los equipos son de 8 años. Esto nos va a ayudar para la depreciación. Con eso ya tenemos el total de inversiones y vamos a ir anotando ahí todas las inversiones que necesitamos, 14.000 bolivianos. Con eso hemos concluido la parte de costos, la parte del plan de producción, ¿no? Podemos ir hasta el principio para ver que ya se ha completado. Simplificamos, pulsamos sobre esa parte y tenemos acá ya rellenados los datos generales, el plan de mercado, el plan de producción y vemos el plan financiero donde no tenemos que hacer absolutamente nada porque se ha llenado de forma automática, ¿no? Nos ha calculado los ingresos, recordemos, por año era 480.000 bolivianos, los costos de producción que obviamente están bajos ahora, eso hay que tomar en cuenta porque no hemos puesto todos los costos, 96.000 y me suma los gastos de ventas que en este caso son 700 bolivianos.
y al final me hace la comparación, la resta de los ingresos menos los egresos, las ventas menos los costos productivos menos los gastos de comercialización, y también me da el valor de la inversión, y con eso me da un cálculo de un indicador que es el BAN, que precisamente cuando es mayor a cero significa de que el proyecto es viable, de que va a tener retorno económico, de que se va a poder ganar. Con eso nosotros pulsamos en enviar para que se haga el envío del formulario y en imprimir para poder tener una copia en nuestro celular de este formulario.